Buenas tardes, bienvenidos al Festival Eñe. A continuación, con todos ustedes, Antonio Soler, Jesús Carrasco y Monserrate Iglesias. Bueno, hola a todos, de nuevo a los que se han quedado y hola a los que acaban de llegar. Tengo que explicar antes de comenzar que estaba previsto en esta charla que junto con Jesús estuviera la directora de cine María Ripoll. Pero como suele ocurrir o pasa a veces con los directores de cine que están en pleno rodaje, como es el caso, pues cambia el plan de rodaje y es imposible, le fue totalmente imposible acompañarnos. Entonces hemos tenido la suerte de pillar a Lazo casi literalmente, porque esto ha sido de ayer, ¿no?, a una de las joyas de la cultura malagueña, que es Antonio Soler, y que con muchísima generosidad pues, se ha prestado a venir a nuestra conversación. Que conste que yo ya le había invitado para estar en Eñe el sábado y él no podía por razones de su agenda, pero bueno, como te decía por teléfono, ha sido el destino, que quería que estuvieras en este Eñe, de lo cual me alegra Encantado. muchísimo. Y vamos a hablar con Jesús y con Antonio. Vamos a hablar de sus últimas novelas. Además es que la de Antonio está recién, la de Jesús es desde hace muy poco y la de Antonio recién salida. Que Tiene el creo plástico que hasta el todavía. plástico, efectivamente, ni el plástico han podido quitar. Que casi, o sea, ni la ha presentado todavía, ¿no? Me parece que este va a ser el primer foro donde podamos hablar un poquito de Sacramento. Pero bueno, en todo caso, ambas son novelas, ya veremos que tienen cuestiones que tratan desde aspectos muy diferentes, hay cuestiones muy en común. Y quizá me gustaría empezar, o que empezaseis, porque cuanto más converséis vosotros sin que yo intervenga mejor, que empezaseis por dónde está ese impulso, ese motor, ese gatillo que os lleva a una historia como la de Sacramento, o a una historia como Llévame a casa. Jesús, ¿quieres empezar tú? Bueno, empiezo sí. Bueno, en primer lugar, gracias por su presencia esta tarde. Gracias al festival por la invitación. Es un gusto estar otra vez contigo, Antonio. Hay que me halaga. En mi caso, en el caso de Llévame a casa, el comienzo de esta novela o la chispa que la enciende es algo que yo veo en función de la edad que tengo, por ser un hombre que ya frisa los 50, y es ver cómo los padres envejecen y cómo de repente se convierten en una figura que no esperabas, aunque estaba anunciada, que pasan de ser seres protectores y una especie de paraguas emocional para la familia, para los hijos en este caso, pasan a ser personas que empiezan a necesitar ayuda. Y hay un dedo que apunta a alguien que tiene que prestar esa ayuda, y ese dedo apunta en primer lugar a los hijos, ¿no? Entonces comienza primero con esa presencia que yo siento en mi propia vida, que es como mis mayores, mi madre, la madre de mi mujer envejece, cómo van necesitando esa ayuda, cómo se van transformando, y me hago esa pregunta: ¿qué responsabilidad tengo yo ante esta situación? Porque es muy clara la otra responsabilidad, la que los padres y madres tenemos hacia nuestros hijos, es una línea clarísima, la de responsabilidad, pero sin embargo no está tan clara esa responsabilidad que podemos tener hacia nuestros padres cuando ellos nos necesitan. Entonces empecé a escribir a partir de una docena de páginas que tenía descartadas de otra novela, en la que este personaje aparecía, y empecé a tirar del hilo, y ese hilo se acompasó con lo que estaba viviendo en ese momento, y en cuestión de casi semanas esta novela estaba escrita. En pocas semanas. Fíjate, acaba de Sí. estar Guillermo Arriaga, que decía que había tardado 5 años. Sí, yo también tardo 5 años entre novela y novela. Lo que pasa es que yo tiro dos. Cada 5 años tiro 2 novelas y, y publico una, que es lo que me ha pasado en los últimos 5 años, desde que publiqué la anterior novela. No, en este caso la novela, la primera escritura, el primer volcado, esta cosa en la que, bueno, este proceso en el que aparece el arco narrativo, los personajes y todos los elementos de la novela, fue muy rápido, que en mi caso es infrecuente, nunca me había pasado algo así. Es cierto que luego viene un proceso posterior muy largo, de trabajo de reescritura, de corrección, de pulido, en fin, de retirar de poda, podríamos decir. Bueno, luego hablaremos de los lazos familiares y lo que eso supone desde el punto de vista del amor, ¿no? Porque el amor no solo es, evidentemente, el amor romántico, sino que quizá el que más peso luego tiene en nuestra vida es el amor con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, ¿no? Pero
el origen de Sacramento es muy distinto, ¿verdad?, al planteamiento que acaba de hacer Jesús. Sí, bueno, buenas tardes. Yo encantado de acompañaros y de estar con Jesús, por supuesto. Sí, es muy distinto porque es un libro que llega desde fuera, podríamos decir, desde el exterior. Normalmente el proceso, por lo menos en mi caso, siempre es algo que viene del interior, de imágenes, de recuerdos, en fin, ese magma en el que se originan las novelas, las ficciones, combinadas con memoria y con todo lo que queramos. Pero en este caso no, en este caso es una información que a mí me llega a mediados de los años 80 y se va a crear aquí en Málaga una revista cultural y los responsables, todos personas alrededor de 20 años mayor que yo era un escritor incipiente, me dicen que por qué no escribo de Don Hipólito y de las Hipolitinas, y yo no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Me ponen un poco en antecedentes de un cura que había tenido aquí en una parroquia muy importante una actividad sexual que lo conectaba al parecer con el iluminismo y con los herejes a los que había perseguido la Inquisición, es decir, que era algo que iba mucho más allá de un simple abuso sexual ni nada de esto. Y me encomiendan a que vaya a ver a Alfonso Canales, el poeta, que entonces era abogado del obispado, para ver qué le podía sacar. Y bueno, algo sí le conseguí que me orientara. También hablé con el que entonces en Málaga era mi librero. Él me dio la versión completamente distinta, diciéndome que todo eso eran rumores. Y ni la revista se publicó, ni yo escribí nada, pero a lo largo de estos 35, 36 años, cada tanto me llegaba información de él. Y ya yo creo que entre un pequeño grupo de iniciados sabían que yo también era un poco iniciado y venían y me contaban cosas. Claro, a lo largo de ese tiempo en el que yo había descartado escribir lo que me parecía que era una simple denuncia, el personaje se fue depositando en ese magma al que me refería antes, del que surgen las novelas. Se fue impregnando de materia literaria y empecé a darle vueltas a esa posibilidad de abordar ya con un carácter literario, no meramente de denuncia ni periodístico ni mucho menos, la historia. Y estaba dándole vueltas a eso cuando de nuevo el azar interviene y un íntimo amigo, historiador, se sube una mañana en el autobús, se encuentra con una persona que además tiene mucho que ver con el origen de esta casa, porque era diputada de Cultura cuando esto nace, el Centro Cultural del 27, y le dice que tiene un álbum de fotos enteros dedicado a este cura. Hasta entonces lo que siempre me había dicho todo el mundo es, como no existen fotos de él, no te podemos decir nada, como no existe ninguna foto. Y de pronto yo conozco a esta señora, ya la conocía, y nos reunimos y me encuentro con algo que yo creo que para ti también será importante, que es ver las caras, la atmósfera, fotos de este personaje desde la infancia hasta prácticamente que muere o hasta su época madura, porque luego durante 20 años desaparece. Y en medio de eso, pues algunos recortes, estampas de cuando lo ordenan sacerdote, la atmósfera de un tiempo. Y me pareció que eso era ya una llamada muy clara para que me pusiera a trabajar. A partir de ahí decidiste que te meterías en ello, ¿no? Sí, ya me pareció que ya era todo muy rocambolesco, que ese personaje, como decía, ya formaba parte, en cierto modo, de mi mundo, que no tenía que desviarme de mi forma de escribir
ni de mi mundo literario para abordar la historia, y que ya la realidad y ese mundo original de la materia literaria se habían fundido y lo podía abordar. Pero tengo una pregunta, si me lo permites, que me parece tan interesante. ¿Cómo aborda un narrador la tarea, en este caso, cuando dices que el punto de partida es externo y no interno, como es habitual, y cuando te encuentras con ese tesoro, un yacimiento, la maleta, con todo el dossier, ¿cómo abordas ese trabajo? Se nota que es un escritor y buen escritor, porque claro, esa era la pregunta que yo me hice. Ahora, ¿qué hago yo con todo esto? Escribir una novela tradicional, empezando por la infancia de este hombre y esos 30 y tantos años anteriores, todos esos pasos que ni siquiera culminaron ahí. Y luego apunto una cosa más. Me parecía que el libro quedaba un poco huérfano, un poco cojo, si no se contaba todo ese proceso y si yo no hablaba también de lo que para mí suponía la literatura, lo que suponía cuando tenía 20 y tantos años, el escritor que yo quería ser, un género que tenía que ver más con la memoria y con el ensayo prácticamente que con la novela. Pero dije, bueno, tengo que encontrar el modo de hilar, de hilvanar todo ese proceso de acercamiento, el mundo en el que esta historia se desarrolla, que es un mundo que ahora nos parece extrañísimo, de la España de posguerra hasta los años 50, y al mismo tiempo contar la historia de este personaje desde la infancia hasta su muerte. Y bueno, dividí el libro en 3 partes en las que poco a poco me iba aproximando al personaje. En el libro de Jesús también, de una manera extraordinaria, está también ese retrato de una España en la que hay una enorme diferencia entre la generación de los padres y la generación de sus hijos, por el propio cambio, ¿no?, del país tan radical. Y no sé si en eso, Jesús, tú estás haciendo también de alguna manera, siendo una novela tan de sentimiento íntimo al mismo tiempo de cada uno, pero también es una crónica, ¿no?, casi sin pretenderlo. Es un retrato colectivo desde lo muy local o particular a algo que podríamos reconocer fácilmente todos en nuestros pasados familiares, ¿no? Sí, en esta novela también hay materiales diversos, como comentaba Antonio ahora. Es una novela que a mí me gusta definir como doméstica, más que familiar, porque lo sustancial sucede dentro de la casa, en todos los sentidos. Lo que pasa en la novela, lo que tiene de sustancioso son relaciones que todos conocemos bien, porque todos somos hijos, todos somos hermanos, o casi todos, y tenemos, digamos, un entrenamiento en ese espacio y con esas relaciones, ¿no? Pero cuando pienso en una casa, esto es una conclusión a la que he llegado después, pensando y hablando sobre la novela, cuando escribes sobre una casa, una literatura doméstica, el domus, la casa también tiene ventanas. Es decir, la casa no es un lugar cerrado, la casa se abre y desde dentro se puede ver lo que hay fuera. Entonces me pareció, esto como digo lo he concluido después, que tenía que entrar también la época y lo que pasaba fuera, el paisaje más próximo a la casa y a la familia, en el sentido geográfico, pero también emocional, y un poco más allá el país. En esa casa suceden relaciones humanas, familiares, que son muy reconocibles, pero que tienen una particularidad y es que son reconocibles por una época. Como decías antes, también el tipo de relación que tienen padres e hijos definen un momento. Absolutamente. Y los objetos del ajuar que componen pues todo lo que pasa, todos los objetos que hay en la novela también definen una época, de modo que sin quererlo estaba hablando del tiempo. No podía evitarlo, porque acompañaba lo que sucedía en el país y lo que sucedía en esos años con el tipo de relaciones que tienen los personajes. Por ejemplo, padres y madres que son incapaces de expresarse emocionalmente dentro de la casa, ¿no? Que es una actitud emocional que al menos yo he conocido en mi casa y que reconozco en miles de casas del país, ¿no? Además con unas referencias culturales comunes para todos, 2 canales de televisión, una serie de personajes conocidos. Bueno, una serie de objetos conocidos por toda una generación y por todo un país, que puede ser un vaso de nocilla para beber, un plato de Duralex o una mesa de aglomerado, ¿no? O cintasol en el suelo, una serie de elementos de consumo que también nos hablan de una época y de un espacio que es el espacio cultural español, ¿no? Entonces,
sin darme cuenta, las ventanas de la casa, según entraban y salían los personajes, también dejaban entrar y salir lo que pasaba alrededor. Y sin darme cuenta, pues a lo mejor sí he hecho una pequeña radiografía de una época y de un país. En las dos novelas hay algo que lleváis al lector o el lector se tiene que plantear de alguna manera, y es que a través del amor al otro, al semejante, sea muy cercano o sea más social, tenemos una responsabilidad hacia los más vulnerables. Debemos adquirir una responsabilidad hacia los más vulnerables. Bueno, sí. Solo apuntar una cosa que ha dicho Jesús, que yo creo que también hay algo de esto de clase social, sí. También, y ese retrato colectivo también estaba en la intemperie, en su caso, ¿no? Ahí se ve un mundo que para algunas personas ahora puede resultar muy ajeno, pero que para otros nos es bastante más familiar. En cuanto a mi personaje y el amor, el amor a Dios empieza, un chico que por lo visto va al seminario con mucho fervor, pero también me estaba resultando muy familiar lo que decía Jesús, porque yo he intentado aproximarme a la radiografía familiar que tuvo este chico primero y luego este hombre, y efectivamente había ahí un entramado muy complejo de afectos. Es un niño que se queda de una familia muy numerosa, pero que se queda huérfano siendo muy pequeño de madre. Por las fotos que se ve, por lo que me contaron una persona del pueblo donde él se crió, un vínculo muy estrecho de la madre con ese hijo, y esta mujer muere de un modo bastante dramático en un parto terrible de trillizas, que mueren las 3 niñas y la madre muere a consecuencia de esto. Ese niño se queda ante la figura de un padre que es incapaz absolutamente, me imagino, de mostrar la menor emoción ni sentimiento, y siempre se convierte en una figura extraña, casi un tótem, que no se sabe si le da miedo y del que quiere estar siempre un poco alejado. Y luego la historia amorosa que tiene con multitud de mujeres, digo multitud, pero por lo menos mínimo unas 20. Yo no sé si eso se puede llamar amor. Yo creo que es un modo de manipulación y de abuso que tiene lugar en un ámbito de muchísima intimidad, como es el confesionario, que es un recinto de absoluta intimidad, como digo, y de secretismo, en el que el confesor conoce las debilidades y las apetencias de la mujer, en este caso, que se está confesando, y que además es una figura que está muy contemplada en la Iglesia desde siempre, que es lo que ellos llaman el delito de solicitación, ¿no? La figura del sacerdote tenía que ser muy íntegra para no caer en esa tentación. Y este hombre no solo cae en esa tentación, sino que establece una teoría alrededor de la cual va captando mujeres, ¿no? Porque está en una posición de poder, al final es una cuestión de dominación absoluta, ¿no? Sí, claro, pero que también ocurre en las familias, ¿no? Los vínculos de poder y de dominio de una figura con respecto a otra y todo esto. Yo me pregunto, en el caso de tu personaje, de esa persona, un perfil psicológico tan particular, ¿no? Bueno, un abusador en todos los sentidos, podríamos decir, que tiene esa vida tan rocambolesca y que genera esa historia tan extraña. Me pregunto, que supongo que habrá llegado a conexiones. Parece fácil establecer una conexión entre esa infancia desprotegida, esa casa que se ha dado la vuelta, en la que no hay una figura o no hay unas condiciones para que los primeros valores fraguen y permanezcan sólidos, ¿no? Tengo la sensación de que parece evidente, pero no sé si tú, estudiando el material, has llegado a esa misma conclusión o te parece. Sí, es la teoría que he intentado mantener a lo largo del libro, ¿no? Esa fractura familiar
Y luego, como decía al principio, a mí no me interesaba hacer un libro de denuncia ni un libro contra la Iglesia, tirar una pedrada a la Iglesia. La fascinación que a mí me produce el personaje son las luces y las sombras, porque al mismo tiempo es una persona que hace una labor social magnífica, de ayuda a los necesitados, a los pobres, de gran generosidad. No es el sinvergüenza que mete la mano en el cepillo y se va y que engaña a una chica. No. Es alguien que se mueve entre dos mundos paralelos y que evidentemente es las dos caras de una moneda, pero las monedas tendrán dos caras, pero están hechas del mismo material, ¿no? Y todo ese material está en ese personaje, ¿no? Y la teoría mía es la que tú apuntas, ¿sí? Ese mundo emocionalmente roto, que luego además va llenándose de dramatismo en la época, que antes hablábamos de la época. A él lo nombran sacerdote en 1930, y en el año 31 se produce la quema de conventos, y en Málaga es especialmente virulenta. Hay casi 40 edificios que arden, represión a curas. Cuando estalla la guerra civil, a él le fusilan a un hermano o dos, eso no está muy claro, pero desde luego mínimo uno, sacerdotes. Él está encerrado en prisión y a punto de ser fusilado también. Es decir, se va marcando un camino muy dramático, y después de todo eso viene el territorio ese de penumbra, ¿no? La verdad es que hay una cosa también que has hablado de que había rumores, de que poco a poco, que es el peso del silencio, el silencio social, el silencio también de esas otras generaciones que estaban educadas para sufrir, para aguantar, todo en función de los hijos, pero también esperando, ¿no?, que luego los hijos hicieran algo, pero en lo que había en casa... Para no expresar, ¿no? Eso es. En casa había silencio y hacia afuera también había silencio. Yo tengo la sensación de que ese silencio, que cubre como un manto pesadísimo a una generación entera, y las anteriores, me imagino también, tiene mucho que ver con el contexto social, la precariedad, ¿no? La expresión de una emoción podría equivaler a la expresión de una debilidad, ¿no? Tengo la sensación que todos los padres tenían que ser, en un contexto tan precario, tenían que ser figuras muy fuertes, ¿no?, en las que, bueno, no cupiera siquiera la mínima duda acerca de esa solidez ética, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, supongo que tiene que ver mucho con eso. Y luego de ese silencio, de ese contexto de silencio, se pueden aprovechar también, digamos, el lado oscuro, ¿no? Porque... Claro. Hemos conocido muchos casos, y en España los conocemos, ¿no?, de cómo sociedades enteras, los hemos conocido en el siglo XX europeo con Alemania, en fin, hay muchísimos ejemplos de cómo una sociedad entera, como un colectivo gigante, se acoge a ese silencio, pues para no denunciar lo que es reprobable, ¿no?, que puede ser lo que sucedía con Hipólito, lo que sucedía en Alemania, lo que sucedía en el País Vasco, ¿no?, en nuestro caso, o en tantísimos lugares, ¿no? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo, y la expresión de los sentimientos tomada como debilidad, y mucho más por parte de los hombres, ¿no? Los hombres, la supuesta hombría masculina se ponía en entredicho si uno tenía determinadas sensibilidades, ¿no?, y capacidad para expresar lo que siente. Y yo creo que hay algo de eso todavía, ¿eh? Sí. Hay un problema masculino. Yo no sé si a ti te pasa, Jesús, pero yo cuando voy a clubes literarios y tal, el 80% son mujeres, y si es en ámbitos rurales, mucho más, porque yo creo que para algunos hombres todavía ir a hablar de novelitas y de ver si alguien se ha enamorado y lo que eso puede acarrear, o los vínculos familiares, que hablar de todo eso pues no es una cuestión que un hombre de... Lo cual habla bien de la novela. Que lo cual habla muy bien de la novela, porque saca las vergüenzas, ¿no? En realidad está poniendo encima de la mesa asuntos que son espinosos, ¿no? Sí. Quien no quiere abordarlos, pues lo mejor que puede hacer es no ir a un club de lectura, o no leer novelas, o quedarse en casa y leerlas por su cuenta, ¿no? Pero eso me parece que es interesante en el caso de la ficción. Lo decía antes Guillermo, ¿no?, cómo la ficción literaria en este caso nos ayuda a mirar hacia otro lado,
o incluso nos ayuda a mirar más cerca, a mirar lo que teníamos delante sin siquiera girar la cabeza, pero no nos dábamos cuenta, ¿no? Que es una mano, que es un amigo, que es una madre, o que es un padre al que no se le ha permitido hablar o expresarse emocionalmente, por ejemplo. Bueno, y también en general hay más mujeres lectoras, ¿no? Quizá por eso también, porque la lectura tiene que ver con abrirse al mundo de una determinada manera y a una sentimentalidad en el buen sentido y a una sensibilidad que quizá todavía los hombres no lo hacen del mismo grado. Sí, ¿no? Y que está asociada, yo, en el entorno en el que me crié, en la calle, yo iba a un buen colegio, pero luego en la calle ya mis amigos eran distintos, ¿no? Allí, si decías que leías, tenías que tener una personalidad fuerte para que no te tomaran por algo extraño para ellos, ¿no? Ya. Y que se mantiene, pues mira, hace como, no sé, menos de una década, unos cuantos años, no muchos, un conocido bastante cercano me dijo que tenía cierta preocupación por su hijo de 10 o 11 años porque estaba todo el día leyendo, que a ver si iba a ser mariquita, me dijo exactamente. Dice, bueno. Madre mía. O sea que Parece hay unos conceptos... de la época de los padres que retrata... Sí, sí. No hay todavía mucho submarino por ahí. Realmente sí. Y ante ese silencio, vosotros habéis cogido simbólicamente la pluma, os habéis puesto a escribir, ¿os sentís con ello de alguna manera dando voz o rompiendo esas barreras o con una cierta responsabilidad de decir ante este silencio yo hablo o doy voz a los que no pueden hablar? Bueno, a mí me hubiera gustado hablar cuando eso sucedía en casa, ¿no? Pero yo era muy pequeño y a lo mejor, incluso siendo más mayor y teniendo ya una personalidad plena y una conciencia, a lo mejor tampoco habría hablado por respetar o por dejar tal como estaba ese estado de silencio, no lo sé. Pero lo cierto es que el trabajo literario en este caso abre una brecha en ese espacio, ¿no? Y también interpela a las otras generaciones. A mí me vienen muchos lectores y lectoras, fundamentalmente lectores, para hablarme, para reconocer muchos objetos, muchos elementos, muchas relaciones, pero también ese silencio, ese estado de silencio y esos espacios separados que ocupan hombres y mujeres en la casa, que ocupaban y que en cierto modo seguimos ocupando y que todavía nos llevará muchos años, digamos, disolver por completo, ¿no? Entonces sí, para mí ese silencio de alguna manera recibe esa brecha por la que puede entrar cierta luz. Mi madre me lo dice, ¿no? No sé si no es exactamente por la lectura de esta novela, pero yo veo que ella con el paso de los años, también quizás porque yo soy más mayor, somos más mayores y nos encontramos ya en una edad más madura o más próxima, ya ese silencio se va disolviendo, ¿no? en la casa, y afortunadamente. Bueno, entonces efectivamente, ¿no? Igual también hay otros hijos y otros padres que se encuentran en las páginas de una novela, a lo mejor, ¿no? Bueno, a mí en mi caso la escritura me ha ayudado a encontrarme con mi madre, porque inesperadamente para ella supo que había un escritor en su casa, no lo sabía, porque yo no lo decía, se enteró cuando gané un jamón en la radio con el programa de Millas. Y alguien del pueblo... explica eso, lo del jamón. Ah, bueno. Porque lo cuenta como si fuera, ¿no? Pues explícalo. Y es un jamón, o sea, que no es cualquier cosa. ¿Cómo es que era un jamón de Teruel. No, esto era un espacio que tenía Juanjo Millás con Gemma Nierga en el programa de la tarde de la SER, sí. Que duró un montón de años. Y cada viernes hacía un concurso de relatos, proponían un tema, Juanjo Millás proponía un tema y entonces durante toda la semana, creo que hasta el miércoles más o menos, los oyentes íbamos enviando relatos a propósito de ese tema o a partir de un comienzo que planteaba y luego hacían la selección y el viernes decía quiénes eran los ganadores. Y ese espacio estaba en aquel momento patrocinado por Jamones de Teruel y por Alfaguara. Entonces a mí me dieron, creo que lo gané un par de veces, un jamón y una colección completa de cuentos de Scott Fitzgerald y de Eduardo Coloane, en 2 ocasiones. Y en otra ocasión también lo publicaban el pequeño relato en Babelia, que para mí eso fue muchísimo más sabroso que el jamón, ¿no? Porque a tu madre le gustó más el jamón, seguramente. Sí, pero no, el jamón se lo comieron mis compañeros de piso, porque yo vivía en Madrid. Yo también participé, pero sobre todo ellos, ¿no? Porque aquello entraba allí y aquello no iba a salir de allí más que en hueso, ¿no? Pero, desgraciadamente, ese relato de Babelia, yo me presentaba tanto, concursaba, no es mal que ganara el jamón, porque concursaba constantemente, ¿no? Y ese relato que salió ganador lo firmé con el nombre de mi compañero de piso, el que se comía el jamón, porque estaba, digo, me van a conocer ya, no puedo firmar con mi nombre. Entonces
Ese relato de Babel ya está escrito por Enrique López Adán, mi compañero de piso, que el que se comía los jamones. Pues cuando haya gente haciendo tesis doctorales sobre ti, habrá que ponerles, oye, ojo, no te olvides de ese relato que está con otro nombre, pero que es suyo, ¿no? Sí. Y en tu caso, esa responsabilidad de romper una barrera, quizá, claro, es que es tan reciente, te planteas como una ciudad relativamente grande, relativamente pequeña, puede vivir un relato como este. Bueno, yo en mi caso, el ámbito familiar no pesaba ese silencio, no era una casa habitual para la época. Yo aquí hago alguna referencia sobre eso porque, como decía antes, hablo de mi juventud, de la formación de un escritor, y ahí, claro, está el ámbito donde te haces escritor, que es la familia, y que al principio a mí me soportaba sin saber muy bien cuál iba a ser mi rumbo, pero para dar una idea, pues como mi familia era republicana y no iban a misa, pues una vez, y lo cuento en el libro, llegó el cura de la parroquia a la que pertenecía a mi casa a hablar con mi madre y le dijo que básicamente que no veían por la iglesia y que pasaba y tal, y mi madre le dijo que le gustaba más el cine. O sea que era en ese sentido Era un clima bastante distinto. Sí. Sí. Y con respecto a lo que preguntabas en concreto, no lo sé, yo tampoco, porque como has dicho, el libro es muy reciente, pero sí que tengo sensación, porque ahora ha sido la Feria del Libro y por algunos mensajes que me están llegando, de un poco hormiguero revuelto, de haber pisado un hormiguero, de muchas personas que conocían el caso o que conocían rumores sobre el caso, y en la Feria del Libro me han venido a contar muchas personas que o bien su madre, su abuela, sus tías, o habían sido hipolitinas, como se llamaban a sus seguidoras, o conocían a una vecina que lo había sido y que ya era hora de que se hablara de esto, y hablaban del manto de silencio, tantos años de silencio, tanta oscuridad, tanto oscurantismo. Porque, ¿de qué época estamos hablando? ¿Cuál es el espacio? Probablemente él empieza con sus actividades muy al final de los años 40, probablemente alrededor de 1950, y acaba en el 59 porque el Vaticano interviene. O sea que en verdad es un periodo relativamente corto de tiempo. Estaba pensando en 3 décadas o algo así. Unos 10 años. Creo yo que es el tiempo que es muy difícil precisar cuándo empiezan sus actividades. Que como digo, no eran una cuestión de una relación sexual sin más, sino que respondía a un ritual y a una especie de matrimonios místicos, eróticos, tremendamente sacrílegos. Y claro, la Iglesia lo que hace es defenderse. Es que iba a decir, es curioso, ¿no? Porque lamentablemente en los casos que no solo en España, en todo el mundo, se pueden conocer de abusos sexuales por parte de sacerdotes, el Vaticano precisamente no intervenía nunca. Y el obispo, la autoridad de turno, como mucho les cambiaban de parroquia o de sitio, ¿no? Entonces, si aquí intervienen de una manera tan decisiva es porque no preocupa tanto el abuso. Justamente. ¿No? No, intervienen porque va contra el dogma. Y la Iglesia se siente atacada desde dentro. Y hay en ese momento hay un obispo importante en toda España, porque es una figura que incluso Serrano Suñer utiliza para intentar pactar con Juan de Borbón en su momento y tal, que es Herrera Oria, y hay un obispo auxiliar que también proviene de un ámbito intelectual, que debaten esta cuestión. Dice, bueno, ¿ante qué estamos? ¿A qué nos estamos enfrentando? Un tipo que está
Y no es eso. Ahí interviene el Vaticano, intervienen los dominicos, que son como la policía secreta de la Iglesia, y le mandan un agente, que es un dominico, para que espíe y dé fe de que está ocurriendo. Y efectivamente, cuando ven que no es una cuestión de abuso, sino que hay una labor herética, es cuando deciden intervenir de un modo muy tajante. ¿Y si hubiera sido solo abuso? Pues a lo mejor lo mueven de parroquia, no lo sé. En fin, desde luego esto que estás contando, que cuentas en la novela, por supuesto, yo no creo que se pueda llamar amor desde ningún punto de vista. No, ni que sea muy cariñoso. Ni que sea, pero cuando el amor es amor, pese a los silencios, la dificultad de comunicarse, el amor nos redime, ¿no? De alguna manera, ¿o no? Yo creo que tú sí lo planteas. Sí, yo creo que el amor es un agua muy fina, ¿no? Al final encuentra el camino para llegar a donde tiene que llegar, y a pesar de ese silencio y de esa apariencia de sequedad y de, en fin, hierática, el amor encuentra su sitio, y el amor fraternal y filial en este caso aparece en mi familia, como la de tantos otros, como tan reconocible, pues que no tenía esa expresión, a pesar de que no tenía esa expresión clara, directa, explícita del amor, evidentemente estaba y lo reconocíamos, y no lo reconocíamos precisamente por las palabras, porque no había. Y quizás a veces tampoco por los gestos, porque tampoco era lo normal abrazar a los hijos, besarlos, ¿no? Este tipo de gestualidad que estamos por suerte tan acostumbrados ahora, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, yo he sentido que vivía en una casa llena de amor. Y ese amor se expresaba de muchas formas, me he dado cuenta tiempo después, no solamente por la sensación de protección, de cuidado, de cariño, de guía también hacia nosotros, ¿no? de sentir que nos estaban construyendo y acompañando en el camino de la vida. También se reflejaba, yo lo veía muy claro en mi casa, a través de mi madre y mi padre, por el amor por el trabajo, por ejemplo, o por las cosas, ¿no? El amor de mi padre por el trabajo manual, la dedicación que le ponía a su profesión de maestro de escuela, la dedicación que mi madre le ponía a todo lo que hacía y que le pone a la costura, al llevar la casa, a la cocina. Bueno, esa forma de hacer bien las cosas es, al final, siempre pienso que lo más importante que hemos aprendido de nuestros padres, desde luego, no nos lo dijeron. En ningún momento hubo un entrecomillado que dijo, y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Esto es lo bueno, ¿no? Yo no recuerdo nunca que el lenguaje fuera utilizado para, bueno, pues lanzar esa idea o un valor. No, tengo la sensación de que, tengo la certeza de que todo lo importante que aprendimos, que fue mucho, que nos puso en el camino de la vida, que ahora tenemos mis hermanos y yo, se dijo a base de gestos, a base de objetos. El silencio se daba por hecho y lo demás lo fuimos intuyendo por lo que pasaba en la casa, ¿no? Entonces yo creo que el amor se filtra al final. No hace falta tampoco a veces explicitarlo. De hecho, yo no sé si es por esa formación, a veces la excesiva expresión del amor a mí me empalaga y me asusta y me echa para atrás, ¿no? Prefiero una expresión del amor que sea más contenida, por supuesto que recoja toda la plenitud del amor, pero que sea más contenida, porque yo lo puedo entender. O sea, hay amigos íntimos, y todos tenemos la experiencia de la amistad profunda seguramente, a los que es imposible describir el amor que sientes por ellos, o por un hijo, por ejemplo, ¿no? Y no hace falta. A veces, en algún momento de mi vida, yo me he empeñado en expresar ese amor ante un amigo íntimo, y digo, bueno, ¿a dónde voy? Si ya lo sabe él, lo sé yo, lo sabe mi hija, lo sé yo, y es evidente, igual tampoco hace falta decirlo, expresarlo ni explicitarlo mediante la palabra, ¿no? Está ahí, y eso es lo importante, reconocerlo y acogerse a ese amor. Bueno, porque además tú eres muy castellano, ¿no? ¿Cómo? Que digo que además, bueno, muy extremeño, voy a decir, tú eres extremeño. Yo soy extremeño de nacimiento. Esta parte que es como más porque hay zonas de España donde, por ejemplo, en principio en Andalucía, ¿no? Que parece que uno espera como más calidez, o más, no lo sé, esto puede ser un estereotipo de estos horrorosos geográficos, pero a mí hay una cosa, por ejemplo, en tu novela que me parece que capta tanto lo que ha sido una generación pasada. Y aunque digas, no hace falta decir, pero a veces el amor hay que expresar, de alguna manera también es hermoso expresarlo, ¿no? Y hay un momento en donde la madre, que es una mujer como la de tantos millones de mujeres españolas en su momento, dedicada a sus hijos, al trabajo en el campo y en su casa, a cuidar a su marido, va al médico, ¿no? Y el médico y la enfermera, lo explicas muy bien, la felicitan siempre por, ¡ay, qué bien está usted, qué bien lo está haciendo! Pues le he dicho que se cuide de esta manera y lo ha hecho. Le he dicho que se tome esta pastilla y la ha tomado. Pues enhorabuena, la felicitan.
Y esta mujer se emociona porque nunca nadie le ha dado las gracias. Se ha dado siempre por sentado. Yo creo que esto es tan de las mujeres de otras generaciones, ¿no? Que se ha dado siempre por sentado, que está ahí para cuidar, para estar en función de los otros y sin que nadie nunca le diera las gracias. Sí, en esa escena, bueno, hago una acotación, yo también digo te quiero. Bueno, ya claro. Digo te quiero y me encanta decir te quiero. Y tú ya eres de otra generación. Sí, quiero decir, o sea, me estaba yendo a los extremos, ¿no? Pero no digo que la expresión hablada y del amor no sea necesaria, al contrario, lo es. Tampoco puedes estar todo el día diciendo te quiero, porque también devalúas la moneda, ¿no? Sí. Pero en esa escena de la novela, lo que le sucede a la madre es abrazada por la enfermera, pues ha recibido la noticia de la muerte del marido, a los que estos médicos también trataban. Esto se dice en el primer párrafo de la novela, la muerte del marido, que detona la novela, en cierto modo, la trama. Recibe un abrazo de esta enfermera y el hijo asiste a esa escena, asombrado, ¿no? Es un poco un punto de inflexión en la novela, porque el hijo se da cuenta de que su madre tiene una vida emocional, primero, que tiene una vida emocional, que es merecedora de un abrazo, y en segundo lugar, que ese abrazo lo recibe de alguien de fuera de la familia. Entonces, esto le descuadra por completo, porque se da cuenta de que él no ha abrazado a su madre y ve, hay alguien que la quiere, y se pregunta, ¿dónde estaba yo? Mientras se fraguaba este abrazo, mientras mi madre tenía esta vida secreta en la que recibe abrazos. Todo muy contenido, pero un abrazo, ¿no? Entonces, es un momento importante en la novela. Y es verdad que esas mujeres, que también lo podemos reconocer todos, pues no han recibido la expresión directa del amor, del cariño o del reconocimiento más básico casi nunca, ¿no? Que es un reconocimiento que es cada día, ¿no? Ante el trabajo realizado, ante la mesa puesta, las cosas hechas, la casa delante, los hijos, el cuidado, la atención constante a una casa y una familia, que es un trabajo que dura 24 horas todos los días de la semana, ¿no? Esta mujer, como todas las de su generación, o casi todas, no ha recibido en su ámbito doméstico ese reconocimiento. Entonces, claro, cuando el médico le dice que tiene usted el hematocrito muy bien, ella se hincha como un pavo. Dice, es que alguien por fin está reconociendo que hago, aunque solo sea mantener la ferritina, ¿no? Que es una cosa así abstrusa, pero dice, bueno, preferiría que mi hijo me dijera que bueno está el arroz con perdiz, pero dado que mi hijo no me lo va a decir, pues me acojo a este médico que me dice que bien tiene usted el hematocrito, ¿no? Dice, bueno, no sé lo que es, pero me encanta, me alegro y me siento reconocido, ¿no? Ya saben, hay que ir a las madres y decirles qué bien esto, mamá, qué bien, ¿no? Sí, qué bien tiene el hematocrito, mamá. Qué bien es el hematocrito, exacto. Aunque no haya... Da gusto verlo. Da gusto ver el hematocrito. Hay una... Cuando hablábamos del silencio, hay una época donde el silencio también está en la política, vamos a decirlo. O sea, yo creo que aunque probablemente campesinos o personas con además poco acceso a un ámbito cultural o simplemente a la educación, también lo sabía en Suecia y también hay una enorme diferencia generacional, el hecho de que en ese contexto político que no tiene que verse reflejado, ni siquiera aparece, por ejemplo, en tu novela, Jesús, pero es un mundo muy silenciado, ¿no? Eso influye directamente en cómo ocurren, en cómo se conforman las personas y cómo ocurren los hechos. Aunque no, ya digo, no está no se explicita ninguna cuestión política, pero está ahí. Bueno, hay una expresión muy reconocible en castellano que recoge bien esa idea, que es la de no te signifiques, ¿no? Es decir, participa del silencio colectivo, igual no vayas a enseñar la patita emocional, pero tampoco vayas a enseñar la patita política, porque te pueden caer por todas partes, ¿no? Veníamos de una guerra crudelísima y de una dictadura muy larga, ¿no? Donde ya sabíamos cómo se las gastaban. Entonces era mejor permanecer en silencio y supongo que eso ha creado una capa muy amplia, sobre todo de la clase media española, en la que la implicación política era ninguna, ¿no? Más que nada por estar protegidos, en fin, bastante tenemos ya con sacar esto adelante como para encima irnos por ahí a expresar nuestras ideas y a que nos den, ¿no? ¿Y en tu caso, Antonio? Bueno, yo creo que no había silencio político, había silencio entre la población, sin duda por lo que dice Jesús. Yo recuerdo un amigo en Francia que intentaba comprender el sistema de la dictadura y me decía, pero bueno, si la población es en aquel momento de 30 y tantos millones y hay 30 millones que están a favor de una democracia, ¿cómo pueden controlar a eso? Bueno, se nota que no has vivido en esto. Yo viví 18 años bajo la dictadura y alguna idea saqué, ¿no? A través del miedo. Pero
ese miedo hace que la población entre sí se calle, pero ellos no se callaban. Yo una parte del libro la dedico justamente a establecer la llamo el mapa, para intentar comprender en qué mundo se desarrolla esa historia. Y todo lo contrario, eran tantas las voces y tan extrañas que la sensación es que la ciudadanía lo que hacía era poner en cuestión esas voces, no confiar en lo que estaban diciendo, porque partían de un órgano interesado, todo estaba manipulado por el poder, y entonces me ha ayudado mucho la hemeroteca para establecer ese marco temporal, y evidentemente las noticias políticas ya eran de esperar, diciendo que España era clave en el año 50, en el año 49, para la estabilidad del mundo y cosas de este tipo, y aparte de homenajes a José Antonio y a la hermana de José Antonio, y toda una fanfarria en la que estaba además mezclada la Iglesia con los obispos brazo en alto, todo eso. Yo creo que eso hacía desconfiar a la Iglesia, pero además, perdón, a la ciudadanía, pero además hay una cantidad, yo recojo algunos titulares de los periódicos de la época que no he manipulado, aunque por el contenido parece que son fantasía de un escritor que además está delirando, ¿no? Y antes os contaba, por ejemplo, un titular en primera página de un periódico que decía 60.000 perros de Hollywood y Los Ángeles han tenido que ser llevados a clínicas especiales debido a las perturbaciones que les causan la televisión y el jazz. Claro, entonces no había llegado la televisión a España todavía. Y yo me imagino que la gente que leyera aquello diría, ¿qué será el jazz? Que vuelve loco a miles de perros. O un tipo que decía, y le hacen una entrevista y dicen el nombre del médico que le hace las transfusiones y tal, un tipo que dice que ha donado 700 litros de sangre en un plazo muy corto de tiempo. Y le hacen una entrevista a otro señor que lleva 22 años andando porque le hizo una promesa a un Cristo, no sé qué, y dice que él se curó, hace esta promesa por una enfermedad y se curó debido a su relación con Jesucristo y a que toma mucho ajo, y que eso le curó un ojo y le evitó la ceguera, en fin, un marco lleno de fantasía y de disparates en el que la política formaba parte de ese entramado de cartón piedra en el que, supongo, y muchísimos platillos volantes. Los años 50 toda la hemeroteca está llena de platillos volantes, en Perú, en Michigan, en Teruel, en Málaga, en Córdoba. Supongo, como decía, que la ciudadanía lo que tiene que hacer es interpretar eso que le está llegando, en cierto modo como ahora las fake news, ¿no? Es eso. Es el rumor. Y Hipólito y su historia se incorpora a ese mundo como rumor, porque claro, durante un tiempo lo mantiene en absoluto secreto, pero empieza a haber sospechas, empieza a haber rumor, y la gente tiene que interpretar esos rumores y esas ocultaciones. Claro, que podría ser como los platillos volantes, ¿no? Claro. Pero qué difícil, ¿no? Ser un ciudadano y tener que interpretar de dónde vienen los objetos volantes no identificados, ¿no? Eso es. Incorporarlos a tu vida, a tu pensamiento, y decir, bueno, cuidado mañana, chicos, cuando vayáis al colegio, porque puede caer un rayo Sí. en todo lo alto. Los carros de fuego de los profetas circulando todo el día por el cielo, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando ya porque también me dan mis tiempos y soy muy respetuosa con ellos, pero me gustaría, si os parece, bueno, si nos lo permiten, para terminar hablando finalmente, pues sí, de las madres que se lo merecen. ¿Tu madre finalmente ha asumido que tiene un hijo escritor y le parece bien? Sí, ahora le parece muy bien. Sí. Cuando vio Quinta Imperie, pues tenía muchos lectores. Bueno, es que fue premiadísima. O sea, sí. Y yo noto que
Está muy contenta por lo que le dicen las vecinas, sobre todo, ¿no? Porque en el pueblo pues es mi portavoz, podríamos decir, ¿no? Entonces ella, todas las felicitaciones del pueblo van a ella y ella pues se siente muy bien por eso, y cosa que me encanta, ¿no? Entonces, sí, ahora ya sabe que soy escritor. ¿Y la tuya, Antonio, ha preferido todavía el cine a tus novelas o...? No, mi madre murió ya, pero sí, ella estaba orgullosísima. Y algo lo cuento muy de pasada en el libro, porque como digo, hablo de mi formación como escritor y en ese tiempo yo tuve que volver a vivir en casa de mi madre y pues la gente me decía un gesto que no sé si a ti te pasó, pero con Ignacio Martínez de Pisón me dijo que a él le decían lo mismo, los amigos que se encontraba del colegio y tal, le decían, tú sigues, hacían así, como si tuvieras una manía, sigues escribiendo, sigues pidiendo la cuenta en los bares. Sí, parece, ¿no? Y bueno, pues yo seguía y lo que me encontraba era pues conflicto por todos sitios. Este chico está perdiendo el tiempo, porque no trabaja como sus primos, sus amigos, las novias te empiezan a cuestionar, pues escribe los fines de semana si quieres escribir. Y la única pantalla, el único escudo que encontré, yo iba a entrevistas de trabajo con un doble miedo. El doble miedo era que me cogieran, porque iba a dejar de escribir, yo estaba escribiendo mi primera novela entonces, y si no me cogían porque iba a seguir descolgado del vagón de la sociedad. Y el único escudo, digo, que me encontré siempre fue el de mi madre, que quizá porque veía que me levantaba a las 6:30 de la mañana y oía la Olivetti teclear allí y diría, bueno, no, algo está haciendo, no hace lo que piensan los demás, que está vagueando, intuía, yo creo que tuvo mucha intuición en ese sentido de que yo me lo tomaba en serio, que el resultado fuera bueno o malo, pues ya se vería. Y de hecho cuando iba a esas fallidas entrevistas de trabajo me decía, bueno, a ver si te cogen, pero no dejarás lo tuyo, ¿no? O sea, asumió que lo mío era escribir y por suerte con el tiempo sí lo llegó a ver, que un poco como Jesús, ¿no? Pues orgullosa y además orgullosa ante sus hermanas y todo esto, decir, ¿qué? ¿No decíais que era un vago y que estaba perdiendo el tiempo? Pues míralo ahora, ¿no? De todas formas, mi madre yo creo que le pongo ante la posibilidad de que tu hijo gane el premio Nobel y que sea funcionario con 14 pagas para toda la vida y se lo pensaría. No, yo creo que diría funcionario. Claro, tendiendo a funcionario, sí. Bueno, yo recuerdo un documental de Woody Allen donde, siendo ya Woody Allen muy mayor y habiendo recibido todos los premios del mundo, llega con el último homenaje de Venecia y le dice a su madre, muy mayor la madre, claro, la señora típica judía de Manhattan, le dice, mamá, mira, mi último premio. Y dice, sí, hijo, muy bien, pero si hubiera sido farmacéutico. Pues... Claro, pero eso también habla de una época, ¿no? Habla de una época, las madres de esa época, como decíamos, pues es que sí, claro, el funcionariado era la seguridad, que es lo que necesitaban, que sus hijos estuvieran ya encarrilados y que no tuvieran las penurias que han tenido ellos, ¿no? Entonces, entiendo que la idea del funcionario es muy tentadora. Ahí está mi madre, sigue pensando que me voy a presentar a unas oposiciones de educación Esperemos física. que por el bien de los lectores no te presentes a ninguna oposiciones. No tengo ninguna ganas. Y sigas leyendo. Y bueno, aquí lo tenemos ya que dejar, pero bueno, quiero dar las gracias por esta cosa un poco improvisada, así a última hora, pero creo que, en fin, hemos aprendido y hemos disfrutado mucho. A todos también muchísimas gracias. Mañana seguimos aquí por la tarde, no dejen de volver. Y creo que ahora podéis seguir firmando libros fuera. Muchísimas gracias a todos. gracias. Gracias. ¿Cómo se echan estos para atrás?